Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo lanzamiento de Sello Modular. Estamos hoy día somos cuatro amigos de la casa presentando con mucho cariño un nuevo disco de Cristian López, Blickman, que contiene 8 tracks y que estamos lanzando hoy día por las redes de Sello Modular. Le quiero dar la bienvenida también a Cristian primero. Gracias por la Gracias, confianza Michael. nuevamente. Gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes por recibirme. A Alejandro Lazo, que también este año lanzó 2 discos con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Hola, hola, qué bueno Y, estar juntos. y al César, con quien vamos a estar hoy día presentando y comentando este disco desde el sello. Bienvenido también, César. Queridos. Bueno, vamos a comenzar con esta conversación. Entre medio vamos a ir presentando algunas de las obras del disco y escuchando algunos extractos. Y yo quisiera pedirte, Cristian, si puedes contarnos un poco de qué se trata este disco, cuáles son quizás las agrupaciones que participan, las alianzas que están ahí. Y Ujú, también yo quiero aprovechar de lanzar como la pelota a ver qué pasa con una provocación, pero a mí me pasó mucho escuchando el disco que sentí algo con la voz como ujú, presencia, muy marcadamente, no solamente cuando hay una voz humana, sino también en las distintas capas de voces, siento yo a veces más ujú, espectrales, citando a un amigo, al Jorge, que ujú, proyecto sobre eso, en los instrumentos, en las flautas, en las cuerdas, y ujú. me hace pensar como en una polifonía de presencias, de repente estas voces que se van tejiendo entre medio del disco, así que aparte de presentarlo Mira, con los datos, quería lanzar mm, esa provocación a ver si hay algo de eso que te resuena. sí, yo creo que es bonito lo que tú estás diciendo porque, eh, a ver, te lo voy a responder, pero primero voy a hacer como como un preámbulo, digamos, eh, que tiene que ver con lo que tú dices, en el sentido, digamos, de que, bueno, este disco es como es como el mismo ejercicio que me imagino yo hace un escritor de cuentos, ¿cierto? Que tiene muchos cuentos por allí y de repente dice, a ver, voy a hacer un libro de cuentos. Entonces empieza a reunir cuentos y trata de encontrar entre ellos alguna conexión que permita generar como un gran relato que sería el libro, ¿cierto? En este caso el disco, ¿cierto? Entonces, bueno, ese fue un trabajo que me di desde el año pasado diciendo, a ver, voy a juntar algunas piezas que he hecho con algunas agrupaciones, principalmente de la quinta región, eh, ensambles, por ejemplo, cuartetos, cosas, eh, pero que tengan como una conexión, digamos, o encontrarles una posible, eh, yo diría como manera de relacionarlas, ¿cierto? Y que no sea como un compilado así nomás, ¿cierto? Entonces dejé muchas cosas que tengo afuera, muchísimas de música de cámara, dejé muchas cosas afuera y finalmente me quedé con estas 8. ¿Y por qué me quedé con estas 8? Porque hace tiempo resonaba en mi cabeza conversaciones con algunas personas también, eh, esta cuestión de cómo el sonido, el mundo sonoro, ¿cierto? Eh, y la música, obviamente, dentro del mundo sonoro, nos levanta como imágenes, ¿cierto? Hace como un levantamiento de imágenes que son muy particulares, muy personales, muy subjetivas, ¿cierto? Eh, Y eso me empezó a interesar, aparte que era un tema que yo hablé mucho tiempo con Tomás Lefebvre, porque al Tomás le interesaba mucho ese tema con la visualidad, con el teatro, con el cine, ¿no? Entonces, por ahí me encontré con este término Blick Bang, también leyendo en el sentido, digamos, de que, bueno, el Jack Nancy, que este filósofo, ¿cierto? Lo recoge y él hace una traducción que es como, casi literalmente, es como abrirse o abrir paso a la mirada. Así como casi literalmente, según él, esa palabra dice eso, abrir paso a la mirada. ¿Y esto referido a qué? A una cuestión que a mí siempre me ha interesado mucho, que es el cine. ¿Cachai? Que es el cine, que es el teatro, que es la danza, es la música, digamos, como correlato en el fondo, ¿no? Siento que estas músicas no son un correlato de nada, porque son piezas de música de cámara, sí dan paso a una imagen.
da un paso a una, yo diría como eh, a un escuchar, ver, algo así, ¿no? Entonces, quedó reunido este disco en base a esa amalgama, ¿cierto? Que junta estas piezas. Yo creo que cada una de estas piezas levanta una imagen, efectivamente. Eh, y cuando tú me hablas de las palabras, de esta cuestión como polifónica, y que yo la otra vez lo conversábamos cuando lanzamos el disco de Alejandro, esta idea mía sobre lo heterofónico también, ¿cierto? ¿Cierto? Heterofónico, heterocrónico, ¿cachai? O sea, se mezcla una cosa así, ¿no? Cosas del pasado unidas con el presente, ¿cierto? Que van generando como un estar aquí, pero mezclado con muchas capas, con muchas conversaciones, diría yo. Y por eso tal vez eso que tú me dices tiene mucho sentido. Creo que tiene mucho sentido. Eh, esa provocación que me dices. Que hay como palabras, además de haberlas, digamos, literalmente, pero entiendo que tú te refieres más bien como esta cosa como polifónica que se va generando, ¿no? Es verdad eso, es verdad. Y no lo había pensado tan directamente así, pero ya que tú me lo dices, se suma muy bien y se conecta muy bien tal vez con esto que estoy pensando. Eh, y bueno, y esto tiene que ver también con esta idea también que de estas músicas, digamos, eh, cuando escuchaba estas músicas antes de hacer la edición, y fui dejando, como te digo, muchas afuera, muchas músicas quedaron afuera de este. Llegué a tener como 15, 22 piezas. Entonces ya al final empecé a recortar y finalmente quedé con estas 8 que realmente consideré que tenían esta conexión con esta palabra, ¿cierto? Big Bang. O sea, abrir paso a una mirada posible, ¿cierto? A una mirada que está en potencia, ¿cierto? Y que en este caso la música, en este caso la gatilla y la hace como explotar, por decirlo así, ¿no? Y ahí me acuerdo, ponte tú también como en el otro lado está también la idea de Michel Chom, ¿cierto? Con esta cuestión como de abrirse paso a lo sonoro, que dice también Michel Chom, al revés, ¿no? Cuando él habla de la imagen, ¿cierto? Él también hace alusión a esto, pero al revés, es decir, darle paso al sonido, ¿cierto? Eh, en el libro Cronistas de la Escucha, él habla de esa cosa, ¿no? Habla de eso y de repente, claro, lo junté y después me encontré con esto de Big Bang y dije, aquí está pasando algo, está pasando algo. Aquí hay dos cosas que están hablando de una cuestión que efectivamente se ocurre, porque no siempre ocurre, ¿cierto? Se ocurre, es un hecho indivisible, o sea, es un hecho de audiovisión, finalmente, ¿no? No hay una pantalla enfrente de ti, no hay eso a lo mejor delante de ti, pero tú mismo lo estás levantando. Es un poco eso. Y en ese sentido, por ejemplo, me había eh, eh, buscado para compartirlo eso en el libro de Cronista de la Escucha de Michel Chom, aparece una cosa que es muy ilustrativa tal vez de esto, cuando él habla de este efecto, ¿cierto? De este efecto cuando se juntan el sonido y la imagen, dice, este efecto film, ¿no? Eh, mm, y les voy a leer literal un pedacito, mira, que dice, mientras conducimos, proyectamos la música de Bach sobre panorámicas salvajes de una costa. Este efecto banda sonora influye en los sitios que se suceden, los ensambla como en una película, dice, pero sin película ni cámara, que se desarrolla mientras conducimos. No sé si, si ilustra un poco la idea, ¿cierto? Pero es como eso, ¿no? Es como que de pronto la música como que levanta una imagen, al mismo tiempo esas imágenes, que son más de una imagen, por supuesto, no es una imagen, es un correlato también de imágenes, van siendo ensambladas por este sonido, por decirlo así, por el sonido de estas piezas. Eh,
eso es este disco en el fondo. Es como un ejercicio de, como te decía, me imagino yo un cuentista, ¿cierto? Que quiere reunir cuentos en un libro y poner 8 cuentos en un libro y no sabe cómo tiene tantos cuentos que, bueno, busca alguna manera de que estos cuentos tengan algo en- que los pueda, que pueda hacer posible que estén reunidos en ese depositario, en ese disco, en ese libro. Eso es, más o menos. Qué lindo, mira, yo creo que le adelantamos a las personas que nos están viendo que al escuchar el disco yo creo que hay algo de ese viaje que va levantando imágenes también que nos relatabas tú en la cita, o sea, desde la primera obra hay una apertura de algo que luego visita capas súper profundas, súper distintas, con obras como que cada una va levantando algunas de esas imágenes o algunas como de esos recorridos y que al final la última pieza cierra de una manera que yo siento que conecta mucho con el inicio, como un disco que Sí, debe sí, estar sí, circularmente pasando porque la última y la sí. primera pieza de alguna manera también son como ese inicio y esa llegada a algún Mm. punto, siempre en suspenso quizás, pero de este viaje con distintas imágenes que van apareciendo Sí, en sí. el Y disco. sobre todo, digamos, como que está también el disco, o sea, todas estas piezas tienen también una característica, por decirlo así, más bien, hablando de una cosa más técnica, musical, yo diría que tienen como un coqueteo entre lo mimético y lo diegético, que es una cuestión que a mí siempre me ha interesado mucho, además también, como practicar en la música instrumental. O sea, crear una escritura, por ejemplo, de las piezas para que el intérprete pueda generar allí no solamente mímesis, sino también diégesis, ¿no? O sea, extraer, como por decir de una manera, la materia energética que esa escritura tiene. Pasa, por ejemplo, en una de las piezas del disco, la pieza de violín y electroacústica que toca Graciela, por ejemplo, que esa pieza tiene una escritura que promueve esa dualidad de decisiones. O sea, o estoy en una cosa mimética, ¿cierto? Pero también yo podría ser el sujeto hablante, ¿te das cuenta? Transformarme en el sujeto hablante. Y eso es un ejercicio diegético súper interesante que me gustaría seguir explorando mucho, mucho. Mm, Eso, para no alargarme más. Les propongo que vayamos a escuchar para que iniciemos también con un poquito de música del disco. Un extracto de la segunda obra del cuarteto, que de hecho grabamos con Graciela y con el cuarteto Fractura hace algunos años en Tunquén, que es Incertidumbres del sujeto amado para cuarteto de cuerda. Escuchamos un extracto y seguimos con la conversación. En la vorágine bendita del éter infinito, en tu alma sublime, inmensa inmensidad, me sumerjo y me abismo. Bueno, continuamos en el lanzamiento de Big Band de Cristian López. Estamos también con Alejandro y César comentando el disco, así que les doy la palabra a Alejandro. Creo que es momento. Fue muy notable cuando te estaba escuchando, Cristian, de que
Bueno, inevitablemente tenemos como una especie de telepatía, ¿verdad? Creo, ¿no? Sí. Una suerte de telepatía porque decidí hacer algo que no había hecho nunca, ¿no? Porque coincido plenamente con la generación de imágenes, ¿no? Y que esa generación de imágenes es como una escritura paralela, ¿no? Es decir, es algo que no está escrito, pero que se escribe en sí mismo, cada cual, ¿no? Ujú, ujú, Entonces ujú. Mm. fui y anoté imágenes, ¿no? Oh, Entonces, respecto de incertidumbre, por ejemplo, anoté, dije, a ver, voy a anotar lo que me ocurra, ¿no? Lo que, lo que llegó, ¿no? claro. Y viene llegando y se va Ujú, yendo. ajá. Entonces, si recordamos un poco, ¿cómo se llama? Incertidumbre del sujeto amado, ¿no? Ni más ni menos. Además. Entonces, anoté, es lacónico, ¿eh? Eh, anoté teatralidad del conflicto. ¿Ya? Anoté teatralidad del conflicto. Traspaso, lo mimético que tú decías, traspaso de climas emotivos, ¿no? Escena muda, ¿no? Discusión, voy y vengo. De alguna manera le tengo cariño a ese voy y vengo. Ajá. Cuarto pequeño, gesticulación y nostalgia. Wow. O sea, me ocurrió todo eso. Wow, sí. Mm. Bueno, de alguna manera es justamente, yo creo que esa pieza tiene todo eso. Tiene esa como contradicción permanente entre todas esas cosas. Claro, la Claro, incertidumbre. O sea, claro. La voy cuerda y floja, vengo, ¿cierto? Claro. fui y llegué, Ujú. eh, igual sí, o quizá qué, Claro, claro, claro. Sí. Ujú. Sí. ¿no? Pero esto además Perfecto. al mismo tiempo envuelta extraordinariamente de, de eso que tú decías también, de eso que une los estados, ¿no? O sea, Ujú. que los junta, estamos cuarto pequeño, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Y de pronto nostalgia, y la nostalgia abrió la ventana del cuarto, Ujú. Exacto. por más que Sí, la vuelva a cerrar eventualmente. sí, sí, sí. Sí. Mm. Está muy bien. Uf, wow. Entonces, no estaba tan perdido yo. No, Efectivamente es no, así. no, Levanta imágenes. Sí. no, 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 para nada. Mm. Sí. Y espérate nomás. Claro. Qué bien. Sí, bueno, además, bueno, el cuarteto lo dirigió Enrique, además. Entonces él tiene también ahí una experiencia, tal vez, con esa escritura también y todo eso, el sonido. Yo siempre perseguía también ese sonido que se fue grabado acá en Tunquén, siempre lo pensé, que tenía que ser un sonido como pixelado, desgarrado, casi el instrumento de arco como sacado de su dimensión, como, eh, diría como eh, temperada, o sea, como que casi como tratado el instrumento como en el límite de lo destemperado, que tiene que ver justamente con esas emociones, ¿cierto? Con esos Claro, claro, arrebatos, ¿cachai? Con esa cuestión así, donde la emoción está cruzando todo el movimiento de cada acción, en el claro. sentido, en este caso, de la música, cada acción de cada instrumentista, por decirlo así.
Mm. Pero ahí Enrique se puede acordar un poco de eso, yo creo, más como una experiencia que no es la mía también, porque es la de montar la pieza. Y aquí Suena estamos, extraordinariamente bien, además, o sea, suena maravilloso el Sí, disco. sí, O sea, toda la, ¿cómo decirlo? No sé, las texturas están ahí, están todas ahí. ujú. Sí, quedó con buen sonido. Sí, también eso es muy importante porque estamos hablando justamente de un disco que tiene que ver con esas cosas que también, ¿no? ¿No? Donde eso tiene que estar muy claramente dicho, o sea, ¿no? Claro, Sí, sí. mm. O Sí, expresado. la obra que decías tú también de violín con electrónica en Bajo el agua enterrados los muertos también tiene algo de eso, Sí, siento yo, también requiere como de eso. sí, Me sí. encanta que estamos como en la entraña ya directamente, no le dimos ni un respiro a Cristian, nos lanzamos con todo, pero me encanta lo que dijo Alejandro de cuarto pequeño, ventana, porque creo que el cuarteto que grabamos tiene harto de eso, a pesar de que a veces hay este como sonido más desgarrado, destemperado, o estos ritmos como que se arrancan de cosas, y Mm. empiezan como a correr y a moverse. El final es muy particular de la pieza, es como una flotabilidad ya como dentro de algo calentito, donde esa ventana del cuarto pequeño se cierra y se forma un calor, una textura que flota, y ahí hay voces, está la voz de Graciela con palabras, Ujú. la voz de la melodía en el cello, y también está la voz de esos armónicos que Sí, flotan. Al sí, final, bueno, perdón por estar adelantando cómo es la pieza, pero espero que eso los motive a escucharla, pero ese final yo creo que vuelve como ese cuarto pequeño del Alejandro, eso diría yo de lo que tocamos, no sé qué creen ustedes con su escucha. sí, sí. Yo creo que está muy bien dicho por ti, además, muy bien. El final es como, claro, es como esa, ese espacio temporal donde estás solo tú, por decirlo así, Mm. ¿no? claro. Eh, donde hay muy pocas cosas a tu alrededor, además, ¿no? Eh, donde, como tú dices, vuelve como un calorcito, así, ¿no? De una cosa así que se había como eh, esparcido por esta otra energía así telúrica. Vuelve esa cosa, ¿sí, no? Vuelve como el nido, vuelve como el huevo, vuelve como el útero, vuelve como esa cosa, ¿no? Como yo diría, eh, como la resiliencia, ¿no? También, Mm. como entender sin entender, como eso, ¿no? Entender de otra manera, ¿no? No entender intelectualmente, sino entender eh, por una sumatoria de situaciones que se dieron y que finalmente te dejaron allí donde tú estás en ese tiempo, espacio pequeño, reducido, pero cálido, pero solo, etcétera. Sí. Sí, a mí me pasó y claro, me encuentro también con ese cuarto pequeño porque cuando lo escuché me generó un estado como si estuviera sentado al lado, tomando un mate al lado de ahí, de una leñadora así, mirando una ventana y escuchando todos estos cuentos. Me pasó eso que fue como muy, y en cada uno encontré mucho una fragilidad que los conectaba a todos, una cuestión como, al tiro me sitúa en un imaginario que tiene que ver como con territorios, así. Así, Ujú, mm, ese imaginario, obviamente, que aparece la lluvia, las tormentas, ¿no es cierto? Hay una cuestión que es muy evocativa, ¿no es cierto? Como esa música concreta que te sitúa efectivamente, y aparte como nos conocemos y conozco tu historia con el sur, con tu mm. madre, no sé, el volcán, o sea, el trueno, como que me Sí, aparecen mm, imaginarios que tienen que ver con una cuestión, una memoria muy evocativa, pero claro, como que esa misma imaginario que obviamente pasa por filtros personales, eh, me conecto efectivamente con algo muy natural, orgánico y el tratamiento efectivamente de los instrumentos acústicos como algo muy, como bien, bien humano, así como que la electrónica, el ujú, paisaje sonoro y los instrumentos están así en una danza así que es súper amable, ¿no es cierto? Y que si bien tienen diferentes planos en el rol compositivo,
pero en el fondo están en función de la música, de una forma así que no hay competencia, que no hay, sino que hay un diálogo constante de estas multicapas que pueden ser voces también, como decía al principio el Enrique, pero me generó Claro. mucho eso, Cristian, esa cuestión de como de una Ujú, música para sí. contemplar, ¿cachai? Como que más que por el análisis, como que creo que está en la sinceridad así de un relato, más que quizás el ímpetu como de un compositor que quiere hacer una obra, sino que está en un diálogo muy sincero. Ujú, sí, yo creo. Ah, Puede ser eso una manera así que tiene que ver con esta manera de aglomerarlas, digamos. Porque, claro, hay otras cosas que yo tengo narración. claro, que Mm, tiene, sí, sí, que tienen otra, digamos, como, podría ser como un objetivo distinto, por decirlo así, ¿no? sí. Tal vez un objetivo muy, tal vez más pragmático, más intelectual, incluso tal vez hasta podría ser, ¿no? A Mm, pesar que últimamente he ido alejándome cada vez más de esas cosas, y acercándome cada vez más como a lo, como al agua, como esa cosa de que uno toma agua y que no la toma, ¿sí? Pero uno tiene la sensación de que la toma, pero no la toma, porque se escurre, ¿no? Entonces estoy como más dado a esos impulsos, impulsos muy intelectuales y muy estructuralistas, así de mostrar mm, ciertas como cosas, como ciertos pensamientos que los podría yo a lo mejor escribir de otra manera, a lo mejor en un libro, a lo mejor en una conferencia, pero no en la música. Y me di cuenta que la música empezaba a sufrir con esas cosas, como me empezaba a decir cosas, me empezaba a mirar así, ¿no? Y decirme, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué me estás tratando así? Una cosa así, ¿no? Por eso Pero tiene eso, que ver eso, con lo que dice. lo, lo del agua, lo que dices del agua, ocurre en esta obra, en Sí, Incertidumbre y en las otras ocurre también, todas casi. Sí, sí, prácticamente en todo. O sea, en esta sí. especie como o sea, esta preciosísima estructura narrativa, ¿no? Esta especie de progresión narrativa, pero como es Ujú, la progresión narrativa mental, en realidad, que no es necesariamente qué va primero y qué va después, en un orden inevitable, ¿no? Sino que es en un orden aleatorio. Es decir, claro. eh, pero tiene una narración que acude a diversas de diferente intensidad progresiones dramáticas, ¿no? Sí. Progresiones dramáticas de diversa intensidad que son la mímesis entre un momento y otro en el devenir de la Ujú, obra, ¿no? sí, Que va sí. contando y pasando de un estado a otro, ¿no? Sin Claro. necesariamente contradecirse, o sí, pero mm, dentro de un Ujú, todo. sí. claro, y también lograr, como dice César también, o sea, en este enfoque de este disco, que tiene justamente lo que él dice, esa inquietud, digamos, por lo menos desde mi parte, em, cómo se traspasa eso también a través de la escritura a los intérpretes. Porque, por ejemplo, en el caso de esa pieza que dice Una sombra rodó por la ladera de los Eh, montes, es una pieza casi que yo hice como una invitación a reconstituir un rito, ¿cachai? Un rito que ocurre en Atacama, ¿cachai? Cuando bajan los canales, cuando se limpian las aguas, ¿cachai? Cuando además estas personas no solamente dialogan entre ellos, sino también se dialoga con espíritus, ¿cierto? Mm, Con otros seres que habitan ese lugar. Entonces, esa versión que está aquí en el disco, la quise poner en el disco porque tengo otra versión también, que la hizo un ensamble en Santiago, pero que a mí no me dejó tan contento, por decirlo de una manera, o sea, muy agradecido igual, porque se estilizó demasiado. No sé si me entiendes tú, César, mm, ¿no? sí, sí. Como que hay una versión de esta pieza que es muy estilizada, así como que todo es muy limpio, es como muy de conservatorio, por decirlo así. Mm, Y a mí me gustó esta otra porque ellos entendieron que era un ejercicio diegético, más que mimético, ¿cachai? Diegético. O
sea, entonces se grabó esa pieza justamente con un desplazamiento en una sala, ¿cachai? O sea, ellos no estaban así tocando fija, Mm, no, hay un desplazamiento, hay un caminar, ¿cachai? Hay un moverse, hay un reagruparse, hay mm, como una coreografía. Entonces, eso quizás le otorgó el resultado que tiene y que a mí me gustó mucho, además, porque tiene esa cosa como que no es una ilustración, ¿cachai? mm. No, claro. Eso, ese es un pequeño, así como una pequeña diferencia que sutil que hay que siempre mantener el cuidado, ¿no? Para mí, por lo Sí. menos. Sí, o sea, Cristian, con lo que decía ahora me vuelve a resonar lo destemperado que dijiste, así. Mm, Como ese lado destemperado que es una fragilidad súper linda, porque tiene que ver sí, con una cuestión muy humana y que sucede solamente una vez y que no es la búsqueda de perfeccionamiento, ni la medida, ni la mejor forma, sino que es una situación también, pues. Es una obra que está, es un territorio que está vivo, o sea, sí, que tiene esa fragilidad. Y creo que sí, a mí me hace mucho sí, sentido eso, sobre todo en la interpretación de músicas de carácter más indeterminado, gráfico, ¿no es cierto? En mm, donde tienen esa fragilidad que aparece la persona, que aparece esa desafinación para mí son tan ricas, que le dan una vida y una profundidad a las músicas que en realidad me hacen como mucho más sentido cuando estamos hablando de una poesía que es sincera, o sea, o como algo que es eso, mucho más claro, abierto que solamente una claro, nota, ¿no es cierto? claro. Como, No estamos buscando aquí un sonido aséptico. claro, No, no, estamos todos en el mundo, en lo contrario incluso, respetando esa cosa como esa especie de error permanente, esa cosa que tú dices, ¿no? Esa pixelación, ese, sí, no sé, respetándolo, no, no, incluso ni siquiera buscándolo así claro. tan, no, no, sino respetarlo, que aparezca, ya, qué rico que apareció, qué lindo que apareció, qué bueno que apareció. Sí, me parece. Súper, súper de acuerdo. Hoy les Se me viene a la propongo... cabeza también, Ah, perdón, dale Alejandro, dale. perdón Enrique, se me viene a la cabeza esto de también muy en relación con lo que decía César, de el lugar del instrumento también. Mm, O sea, Mm, es decir, está el intérprete, ¿verdad? Y el afán, el clásico, ¿no? El típico, el afán de este afán perfeccionista tremendo, ¿no? Muchas veces. Pero cuando no es así, aunque se tenga todos los recursos eventualmente para hacer un sonido, no sé qué, ¿no? Eh, el lugar del instrumento, o sea, está el instrumento también. mm, Está esta artesanía extraordinaria, ¿no? Que emite un instrumento, que emite un sonido, ¿no? Entonces, cuando claro. ocurre la fragilidad del sonido, ¿no? Es decir, la fragilidad que dice César, la fragilidad esa que es como terrestre mm, de la carraspera de un violín, ¿verdad? Claro, Eh, claro. que es como la carraspera de la vida, los errores, los tropiezos de la vida misma son como que la carraspera de la vida. Pero, pero es el instrumento que habla por sí mismo también. Se lo deja que ahí diga algo, ¿no? mm, Que diga algo la madera y el frote, ¿no? Sí, Que se me parece. agrega al mm. todo, ¿no? Sí, muy bien. Súper. Ah, perdón, ahora sí, les iba a proponer que escuchemos otro extracto del disco. Alejandro Ujú. había Ujú. seleccionado Ángeles del Guayacán. Así que vamos a escuchar un pequeño extracto y volvemos con la tercera y última parte de este lanzamiento.
Bien, eso fue un pedacito de Ángeles del Guayacán. Estamos en una rica conversa cruzada con varias cosas. Han aparecido cuartos pequeños, voces, viajes. Se nos metió hasta el Pacífico entre medio en una pequeña Entre conversación. medio. Estamos como viajando en una colección de cuentos, en una colección de imágenes, en una colección de heterofonías y polifonías que nos está presentando hoy día Cristian con este disco Big Bang y que estamos presentando con Alejandro y con César. Así que vamos al último bloque. César, adelante. Sí, o sea, primero agradecer que tuve la suerte también de ser parte de una de estas músicas que están grabadas, que es tu danza, que se grabó con un ensamble muy lindo de guitarrista y bajista ahí en Limache. Y, y nada, también como que eso me hizo también pensar en el tiempo, Cristian. Así como Ujú, esta obra la ujú, tocábamos en el 2008 con el Planeta Minimal, con amigos que por suerte, ¿no es cierto?, nos volvimos a ujú, encontrar en esta grabación y con otros amigos que hemos andado, ¿no es cierto?, todos estos años seguimos andando. ujú, Pero tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Porque claro, tú también decías ahí en el bloque anterior el aspecto ritual, ¿no es cierto? ujú, Porque, claro, y ahora no lo había pensado desde la ritualidad por una cosa quizás que es muy fuerte, tiene un peso muy grande, pero efectivamente cada una de estas obras tiene un sentido muy ritual y de una contemplación que es bien profunda, que de una u otra forma tiene este aspecto como mágico, como medio surrealista, quizás de lo onírico, pero en un espacio mágico. Y en relación al tiempo y al ritual, también me pasó algo como, bueno, yo sé tu relación con el cine, y con una cuestión media de Raúl Ruiz, así, con estas cosas, que hay una escena en donde están cruzándose varios tiempos también a la vez, en la misma escena, sí. así como, Ujú, y ujú, eso es muy lindo, porque claro, volviendo a tu danza, ¿no es cierto? Y pensando en el tiempo y en la ritualidad, estas voces, ¿no es cierto?, que quedan en un espacio, que quedan en un territorio, ¿no es cierto? Un ujú, sentido mágico, ¿no es cierto? Y volver a escucharlas desde un aspecto como emocional, desde un imaginario poético, ¿no es cierto? Volver a restaurar, ¿no es cierto?, como una especie de homenaje, ¿no es cierto? Siento yo claro. que tiene mucho, estos cuentos tienen mucho de ese homenaje. Mm, Cada uno, ¿no es cierto?, en sus profundidades y eso, me aparece mucho el tiempo. También el tiempo de maduración de una obra, de cómo se toca, ¿no es cierto? Eh, tuve el agrado en realidad de escuchar tu danza, creo que no lo había escuchado después de la que la grabamos. Y es una cuestión también evocativa personal que yo creo que nos pasa a los intérpretes que cuando tenemos la suerte de tocar una obra mucho tiempo, ¿no es cierto? Y que, claro, para mí como intérprete también que he tocado obras de amigas y amigos por mucho tiempo, me gusta esa relación con la obra, cómo va madurando también, cómo va uno ujú, sí, profundizando en lo imaginario. Creo que es súper sí, importante sí, para sí. ir también como desligándose de esa perfección, ¿no es cierto?, de la pulcrosidad que muchas veces se busca en una primera instancia, después como para también que la obra hable, para que el instrumento hable, para que el Sí, espacio sí, claro. hable, y que tiene que ver efectivamente como con el sentido Mm, ritual de, creo, la interpretación también, así como, totalmente, como totalmente. Cuando me refiero a Claro, ritual, me refiero a eso, al rito de la interpretación. Claro. sí. O sea, como que yo claro. siempre he pensado Claro, que interpretar es una cosa ritual, o sea, es una cuestión. Así claro. puede ser cualquier música, puedo tocar, no sé, Mm, un cuarteto de Brahms, no sé, y es un rito también, es un rito Claro. particular, ¿cierto? Un sonido Sí, particular, totalmente. hay, o no sé, o Bartok, no sé, ¿me entiendes? mm, Hay una cosa allí con esa música que es particular, que hay que buscar, que hay que encontrarla, pero que es un rito, es un rito, sí. Y eso es sí. lo que yo busco que no se pierda en el fondo. De alguna manera eso es como en estas piezas y en otras también, creo que me, no sé, puede ser una tontera mía, pero me interesa de que no se pierda, que eso no se pierda. Como estamos en un mundo tan líquido, ¿cierto? Donde todo se pierde finalmente. Tal vez sea eso, que uno empieza como a tratar como de contener ciertos hechos, en este caso del arte de la música, el arte de los sonidos, que uno quiere que no se licúen, ¿cachai? Mm, Que permanezcan, como, ¿cierto? Como eso que los amalgamó, eso que nos permitió aprender también. O sea, uno aprendió de la música porque esa música estaba allí, ¿cierto? Expresada como un rito, ¿no?
Mm. Yo partí estudiando música, además tan chico, entonces siempre eh, pude como conectarme con tantos compositores, músicos raros de otros continentes, porque los rusos, a mí me gustaban mucho los rusos. Entonces, imagínate, todo ese imaginario, yo nunca he ido a Rusia, pero seguramente tengo una visión de esas estepas que me la otorgaron esas músicas, que me regalaron esas músicas. Sí. Creo Eso, que aparecen en las melodías. Hay las melodías que esos lamentos que hay, pues, entre medio hay muchos lamentos en la obra. Creo que está sí, esa cuestión bien como melancólica nuevamente, como nostálgica, sí, que también tiene que ver mucho cuando ocupáis los pedales, ¿no es cierto? Como que estos pedales armónicos que te mm, generan un estado que es muy como ortodoxo, así con una cuestión así como unas sí, misas así, que también son ritualidad, ¿no es cierto? sí, po, sí, Sí. Sí, la condición que hablábamos antes, esa condición narrativa es una ritualidad. Es sí, decir, eh, eh, la obra y cada uno de ustedes que la grabaron y que la dirigieron, las obras en que participaron, están narrando y dándole progresión a un ritual, en realidad. ¿Mm? Eso es lindísimo. sí, Bueno, yo escribí cuestiones respecto del Guayacán, ujú, de los niños de Guayacán, y anoté el ruido de lo propio, porque el texto que tú pones en el disco respecto de algunas imágenes, de algunas preconcepciones respecto de la obra, ¿no? Anoté el viento en la herida, ujú, la oscuridad de los asesinos, ujú, la resiliencia anónima, el tiempo inútil, el homenaje. Lo dijo César, hay un sentimiento de homenaje en estas obras. El atardecer de la memoria, eso. Porque es sí, una obra Mm. penosa. A mí es una obra que me produjo una tristeza, ¿no? sí, El, el- entonces, claro, me surgió esto que lo encuentro más o menos terrible. El atardecer de la memoria. mm, O sea, cuando un hecho eh, público o personal, ¿no? eh, nos invade, nos impacta, en fin, pasa el tiempo y viene una especie de atardecer de la memoria. ¿Mm? Cada cosa que anoté fue anotada en la progresión de la escucha. O sí, sea, no es que se me ocurrió luego, sino que Mm. cada cosilla fue anotada a medida que la obra avanzaba, ¿no? A medida que la obra me iba hablando, ¿no? sí, Contando, abriéndome, permitiéndome ver, ¿no? ujú, Y, y creo como César, fíjate que casi todo el disco entero tiene una melancolía, ¿no? mm, Pero una melancolía activa, es decir, sí, claro, o sea, potentemente activa, es decir, es como mm, una melancolía con pies de plomo, digamos, sí, sí, es verdad. ¿no? O sea, Pucha, sí, yo creo, estoy muy agradecido de todo lo que han dicho ustedes acá. Ah, eh, pucha, es como un regalo siempre que uno recibe de sus amigos cuando termina un trabajo como esto y otros. Eh, sobre todo que lo que uno hace tenga algún sentido para el otro, como medio de comunicación, digo yo, ¿no?
Así que en ese sentido estoy feliz. Y de Los Ángeles de Guayacán no voy a comentar mucho más porque tiene todo eso que dice Alejandro y que a mí me da también mucha pena. Y entonces fue una cuestión que yo decidí hacer, pero bueno, ahí está. Eh, hasta la soprano que elegí, la elegí pensando en Wojciech. Mm, Yo no quería una canción, no quería quería Claro. Wojciech, gritando, solo. mm, Eso. Y, y eso, ¿no? Entonces cuando la cantante me dice si, si es que es un lead, no, no, le digo yo, es Wojciech, eres tú gritando. Atrás hay un sonido, hay unas cosas, unos instrumentos que están haciendo, no sé, algo, pero como en una heterocronía, como mm, en una cosa paralela, ¿cachai? Está todo en paralelo, hasta llegar al trabajo de Lucas, cuando él recrea esta placita de juegos donde estos niños estaban jugando. Eh, eso. Eh, eso no quisiera comentar más de esa pieza que solamente eso. Sí, Me acordé de algo de, como reuniendo un poco lo que hemos comentado de esta habitación pequeña, la ventana y la melancolía como activa un poco. Me acuerdo mucho un libro de una querida amiga de Macarena García que se llama La transparencia de las ventanas y mm, que esta imagen que tenemos de un cuarto pequeño con la ventana tiene también que ver como con esa actividad en el sentido de que no solo enmarca la ventana, sino que también es una especie de portal, ¿no? Algo que te llama, algo que te está como invitando a visitar estos distintos territorios, como decía el César, estos distintos cuentos, como los sí, contaste al principio, y sí, ahí aparece esa como mirada que no es pasiva, sino que es una mirada que puede ser contemplativa, pero que por dentro está cargada de voces y de recuerdos, de memorias, de nostalgias que están ahí apareciendo a partir de estar mirando por esta ventana. No sé, me trajo un poco como sí, esa imagen y quería sí, compartir un poco como síntesis de lo que hemos sí. estado conversando. No, feliz. Bueno, pues chicos, queridos amigos, yo por mi parte quiero agradecer la instancia de poder estar nuevamente en el sello con este disco. Quiero agradecer el que me hayan acompañado hoy día y compartir estas emociones juntos. Así que un abrazo grande para todos ustedes. Eh, y y el disco también lo voy a hacer físico, así que también se los haré llegar oportunamente, pero mientras tanto estará como formato virtual. Así que por mi Bueno, parte gracias les a dejo ti. un abrazo grande a Alejandro, a César No, un y abrazo a ti, inmenso. Enrique, para ustedes. Y gracias por este momento maravilloso. Por cierto, toda la música es del disco Abraza. mm. Ah, sí, eso sí. Sí, Sí, sí. qué bueno. Sí. Yo he pensado en eso también, que abraza, sí. Sí, y Sí, tiene una Abraza. dulzura. Es, es melancólico, nostálgico, pero hay una dulzura ahí que parte con los Sí, pájaros. sí, 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 Y que, claro. sí. sí, 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 total. Oye, no quedemos Sí. tan tétricos. No estamos en una cuestión que Claro, también es muy esperanzadora por momentos. Sí, claro. sí, abraza, Sí, te sí. acoge. Bueno, queridos, muchas Bueno, gracias, de Nada, mi verdad. hermano, mucha, Seguimos en la ruta. eso. nos vemos allí pronto. Allí Al final, pronto, sí. como el 18 De- de enero estoy por allá. Al César le tengo excelente. que pasar Aquí, copia también de disco. Por favor, eso. voy a estar. Excelente, excelente. Bueno, un abrazo a todas las personas Abrazo. que también nos acompañaron hasta acá. El disco de Cristian está disponible ahí en las redes del sello, en la página sellomodular.cl y en el Bandcamp del sello también ya está disponible para su escucha. Así que un abrazo que nos conecta desde Tunquén, Cataluña, Santiago y Ciudad de México. Así que resuene en todas Fantástico. partes donde suene este disco. Que esté muy bien. Chao. Adiós. Gracias. Felicidades.